La resaca de la moción de censura en Castilla y León nos deja 24 horas después escenas simbólicas, todas ellas metáforas de la unidad. La de Mañueco e Igea compareciendo juntos y la de la Ejecutiva Regional de Ciudadanos. En el PSOE, de momento, silencio. En ellos está la posibilidad de mantener el actual gobierno de Castilla y León. Es la primera reunión de la directiva autonómica de Ciudadanos. Se ha celebrado esta tarde, la formación naranja reitera desde todos los ámbitos que no habrá díscolos y que ningún procurador apoyará la moción de censura del PSOE. Buenas noches. Esto garantizaría la continuidad del gobierno de coalición en la Junta de Partido Popular y Ciudadanos. Los más madrugadores en representar esa cohesión han sido Mañueco e Igea. Rubén Hernández. Juntos, presidente y vicepresidente han comparecido esta mañana para presumir del estado actual de su pacto de gobierno y para garantizar la estabilidad en el Ejecutivo de la Junta. Convocar elecciones anticipadas, ha dicho Fernández Mañueco, nunca estuvo ayer sobre la mesa. La estabilidad y la cohesión de este gobierno está garantizada. Nada nos va a distraer, nadie nos va a distraer, nada nos va a apartar de la tarea que tenemos delante. Y por si alguien tenía alguna duda a estas alturas, Inés Arrimadas también ha reiterado que en Castilla y León Ciudadanos no se va a salir del guión previsto. Yo hablé con Pablo Casado y así se lo dije, que nosotros no íbamos a hacer nada en ningún otro gobierno, y yo le digo que vamos a votar en contra de la moción de censura en Castilla y León del Partido Socialista y se va a ver que es que no había nada más. El juez encausa a 17 personas en el caso de las eólicas, entre ellas el que fuera viceconsejero de Economía de la Junta, Rafael Delgado. Y lo hace por prevaricación y blanqueo de capitales, por posibles mordidas de más de 80 millones de euros en la concesión y promoción de parques eólicos. Hoy se cumplen 17 años del peor atentado que ha sufrido España en su historia. Nunca olvidaremos el 11M, un jueves como este, en el que cerca de 200 personas perdieron la vida en varios trenes en la estación de Atocha. Hoy también en Madrid, el rey ha presidido el homenaje a las víctimas. Daniel de la Fuente. Sí, un acto en el que han estado miembros del gobierno, presidentes autonómicos y asociaciones de víctimas, en el que el rey Felipe ha pedido unidad frente al terrorismo, venga de donde venga y actúe donde actúe. Don Felipe también ha querido recordar la importancia de esa memoria de las víctimas en señal de respeto, una mirada al pasado para recordar una de las páginas más oscuras de la historia reciente de nuestro país. El terrorismo nunca vence, ni vencerá frente a los principios democráticos, frente al Estado de Derecho. La Unión Europea autoriza una nueva vacuna, la de Janssen. A diferencia de las otras, solo necesita una dosis para garantizar la inmunidad. Es la cuarta junto a Pfizer, Moderna y AstraZeneca. También destaca por su eficacia, que llega al 85%, y por su almacenaje a temperaturas más altas, lo que facilita la distribución. Ha cambiado el tiempo. Tras varios días de sol, han llegado muchas nubes que han dejado algunas lluvias en el norte. Esta noche irán avanzando y mañana a primera hora se apartarán por el sur y el este, dejando allí las últimas gotas. Con el transcurso de la mañana los cielos se irán abriendo y por la tarde lucirá el sol. Encuentros improvisados y corrillos en los que hoy no se ha hablado de otra cosa. Las mociones de censura y las convocatorias anticipadas de elecciones. Mañueco y Ayuso con el líder del PP, con Pablo Casado. Al encuentro se unía también el socialista García Paje, presidente de Castilla-La Mancha. A Paje y a Mañueco, la presidenta de Madrid les ha dicho en esa conversación que el cierre perimetral de sus comunidades le ha roto sus planes, porque el pueblo de Ayuso está en Ávila y su familia en Toledo. Imágenes de esta tarde en el homenaje a las víctimas del terrorismo en Madrid, agenda apretada del presidente de la Junta de Castilla y León. Tras la moción de censura registrada ayer por el PSOE, hoy Mañueco ha comparecido con Igea para transmitir estabilidad y solidez en el gobierno de coalición. Rubén Hernández.
Ese, sin duda, ha sido el gran objetivo de esta comparecencia conjunta, transmitir imagen de estabilidad y solidez. En ello se han esforzado tanto Alfonso Fernández Mañueco como Francisco Igea, que han asegurado que lo que ocurre en Castilla y León no tiene nada que ver con lo que pasa en otros territorios como Madrid o Murcia, porque aquí han insistido, el pacto de gobierno sí funciona. En cuanto a la posibilidad de adelantar las elecciones, ha dicho el presidente de la Junta que ayer en ningún momento se planteó esa opción, mientras que el vicepresidente se ha mostrado convencido de que nadie en su partido apoyará la moción del PSOE. En ningún momento se me pasó por la cabeza la convocatoria de elecciones. Habría sido una irresponsabilidad, ha dicho el presidente de la Junta. A pesar del terremoto político, nunca se planteó hacer lo que sí hizo su compañera de partido en Madrid. Y ese mensaje de tranquilidad se lo trasladó a su compañero de coalición. Sus palabras fueron literalmente estas: mira, Paco, pase lo que pase, no convocaré elecciones, porque la gente no lo entendería. Porque Castilla y León no es Murcia. Aquí la estabilidad, dicen, está garantizada. La estabilidad y la cohesión de este gobierno está garantizada. Ambos aseguran tener el respaldo de sus directivas nacionales. Él me dio todo su respaldo. No hay ninguna duda de cuál es la postura de Ciudadanos a este respecto. Ningún procurador de Ciudadanos votará a favor de la moción de censura, ha dicho el vicepresidente, que cree que al portavoz del PSOE le han metido en un callejón sin salida. Les dijeron, oye, preséntala, a ver si a río revuelto pescamos algo, ¿no? Imagen de unidad, la de hoy, con la que han querido zanjar la polémica. El pacto sigue vivo en Castilla y León. Mensaje de unidad que ha trasladado con contundencia también la presidenta de Ciudadanos. Inés Arrimadas sigue sin contemplar que el pacto se rompa en Castilla y León. Ha querido separar la excepción de lo que ha ocurrido en Murcia con los acuerdos que mantienen en el resto de comunidades. Yo hablé con Pablo Casado y así se lo dije, que nosotros no íbamos a hacer nada en ningún otro gobierno porque no se daban las circunstancias. Moreno Bonilla y Mañueco lo han cumplido perfectamente, han cumplido el acuerdo, pero la señora Ayuso no ha cumplido el acuerdo. Y yo le digo que vamos a votar en contra de la moción de censura en Castilla y León del Partido Socialista y se va a ver que es que no había nada más. A ese mensaje desde la Dirección Nacional de Ciudadanos se ha unido el que esta tarde, en la misma línea, ha enviado su dirección autonómica. Tras esta reunión en Valladolid, la coordinadora de la formación naranja en Castilla y León ha garantizado la estabilidad en la Junta y ha negado que hayan existido contactos con el Partido Socialista. También ha descartado que pueda haber fisuras en sus procuradores cuando se vote la moción de censura. El no, ha dicho, está asegurado. Los 12 procuradores de Ciudadanos defienden el proyecto de Ciudadanos, saben perfectamente el proyecto en el que se encuentran y estoy convencida de que no va a haber ninguna sorpresa al respecto. La confianza plena es confianza plena. Del PSOE de momento no tenemos noticias, no han querido hacer declaraciones el día después de registrar la moción de censura. Tampoco existe una fecha concreta para el debate de esa moción. La decisión la tiene que tomar la Mesa de las Cortes y la próxima reunión será la semana que viene. En esa mesa, por cierto, PP y Ciudadanos son mayoría, Rubén. De hecho, esa reunión se celebrará el próximo martes 16 de marzo a las 9:30 de la mañana y en este encuentro lo que se van a hacer es analizar cómo ha sido planteada esa moción de censura. Luego, más adelante, en otra reunión, es cuando se cerrará definitivamente la fecha del debate, un debate que ahora mismo lo más probable es que se celebre 23 y 24 de marzo. La moción de censura está recogida en el artículo 36 de nuestro Estatuto de Autonomía y en los artículos del 138 al 142 del Reglamento de las Cortes y permite al Parlamento forzar la sustitución del presidente de la Junta. En Castilla y León nunca se ha debatido ninguna, aunque planeó una durante la legislatura de José María Aznar en 1989 con el primer gobierno de coalición de la comunidad. En las Cortes se suceden a estas horas las reuniones. De momento se ha convocado mesa para el martes 16 a las 9:30 de la mañana. Mesa que analizará que la moción está correcta. Después podría convocarse otra mesa para el día 19 que fijará ya el debate de la moción. Si no se cambia nada, hay pleno convocado para el 23 y 24 de marzo. La sesión se iniciará con la presentación por parte de alguno de los 35 procuradores firmantes de la moción y a continuación el candidato expondría su programa de gobierno. Concluida su intervención, la sesión podría suspenderse hasta un máximo de 24 horas.
Cuando se fije su reanudación, intervendrán los grupos parlamentarios. El Gobierno, al que se le plantea la moción, puede intervenir en cualquier momento, como ya vimos en el debate de la moción en el Congreso de octubre del pasado año. Si el candidato obtiene mayoría absoluta, 41 escaños, ya sería investido presidente. Así fue elegido Pedro Sánchez el 1 de junio de 2018 y al día siguiente juró su cargo ante el rey. Si Tudanca ganase la moción, nombraría un nuevo ejecutivo, que podría ser o no de coalición, en base a las negociaciones que lleve a cabo con quien le apoye. Aunque parezca una obviedad, como en todas las mociones de censura, las matemáticas son la clave para que salgan adelante. Los socialistas necesitan sumar 6 votos a los 35 que ya tienen sus procuradores. Podemos ya ha anunciado que aporta 2. Luego quedarían los 12 de Ciudadanos, el de Por Ávila y el de la Unión del Pueblo leonés. Nadie nos ha explicado cuál es el proyecto, por lo tanto, bueno, pues habrá que esperar exactamente a que se concrete. Queremos que también el Partido Socialista gire también su posición, sobre todo en torno a ese marco territorial que la UPL defiende. Por encima de todo, la defensa de los abulenses y, como hemos venido haciendo hasta ahora, vamos a mantener nuestra postura de diálogo. Para entender esta moción, para llegar a ella, hace falta empezar desde el principio. Cuando Luis Tudanca, hace menos de un mes, el 20 de febrero, abría la primera ventana al pedir reflexión a Ciudadanos. No fue hasta el 1 de marzo cuando afirmó que esa moción de censura podía prosperar. Por el lado de su posible socio, Ciudadanos ya decían que iba a ser un esfuerzo inútil, pero todo acabó desembocando en la presentación de dicha moción hace poco más de 24 horas. La primera moción de la historia en Castilla y León. Es la sede del PSOE de Castilla y León este jueves. Tranquilidad en el exterior, mientras dentro se trabaja intensamente la moción de censura. Sábado 20 de febrero, en un mensaje a los suyos, Ciudadanos tiene que reflexionar. Luis Tudanca adelantaba lo que 2 días después su secretaria de organización se preguntaba. ¿Descartamos la presentación de la moción de censura? Y también se respondía. No la descartamos. Desde Ciudadanos, imprescindible la primera reacción. Me parece del todo irresponsable. Pero daba igual. Su gobierno ya ha llegado al ocaso. Póngase usted a usted mismo la moción de censura. Esperemos que se sustancie de una vez, si tienen valor. Con este panorama, el PSOE se mostraba optimista. Creo que prosperará. Lo haremos, porque esta tierra lo necesita. Y también la Dirección Nacional Socialista, mientras la de Ciudadanos hasta 2 veces rechazaba cualquier apoyo. No nos vamos a distraer con rumores, no vamos a caer en ese juego. Pasan los días. No hemos dicho que vayamos a presentar una moción de censura mañana. Y este lunes Tudanca insistía, seguían trabajando. Más pronto que tarde haya una moción de censura. Así llegamos al miércoles. Por la mañana Nos debemos hacer cumplir el mandato de las urnas, y lo vamos a hacer. y poco después, casi a las 3 de la tarde, registraban la moción de censura. Yo hoy estoy convencido de que saldrá adelante. Pero para lograrlo, ahora mismo a los socialistas les falta lo más importante, el apoyo de Ciudadanos. El malestar por la ruptura del pacto entre el PP y Ciudadanos en Madrid lo ha expresado con claridad la vicealcaldesa. En un acto en el que han coincidido, Begoña Viñacís le ha dicho literalmente a Pablo Casado que con ese movimiento les habían jodido. Un acto en el que han coincidido Inés Arrimadas y Pablo Casado y, por cierto, no se han saludado. Pero Pablo Casado apoya sin fisuras la decisión de Díaz Ayuso de convocar elecciones y dice que este es el momento de unificar el centro-derecha en las papeletas de los madrileños con su voto. Isabel Díaz Ayuso tiene todo nuestro respaldo. Ha hecho todo lo posible durante 2 años para mantener la estabilidad política de la legislatura. Ha recibido toda clase de críticas injustas desde el mismo momento en que el Partido Popular y yo mismo decidimos que fuera candidata. El gobierno ha arremetido contra ella injustamente, incluso a nivel personal, pero afortunadamente los madrileños y el resto de españoles se han dado cuenta de que es una persona eficaz, honesta y con principios. El movimiento de fichas en la Comunidad de Madrid deja una incógnita por resolver, saber si la disolución del gobierno autonómico prevalece sobre las mociones de censura. Desde el Partido Popular creen que la decisión de Ayuso impide la tramitación de esas mociones, algo que respaldan algunos expertos. Con independencia de la cuestión de la eficacia frente a terceros y de la publicación, la Asamblea está disuelta cuando la presidenta firma el decreto de disolución y posteriormente no se puede tramitar una moción de censura. Otros no lo tienen tan claro y auguran una batalla judicial. Yo creo que al final esto va a acabar, como ocurrirá siempre, ante el órgano jurisdiccional competente, ¿no?
que puede llegar incluso ante el Tribunal Constitucional. De momento, la mesa de la Asamblea acata el decreto de disolución, pero a su vez lo recurre ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tendrá que pronunciarse antes de 48 horas. Claramente, la señora Ayuso ha perdido la confianza de la Cámara. Casado muestra su respaldo a Ayuso y confía en obtener la mayoría absoluta. Los madrileños y el resto de españoles se han dado cuenta de que es una persona eficaz, honesta y con principios. Los que fueran sus socios de gobierno vuelven a dejar la pelota en el tejado de los populares. Nosotros, si hubiéramos querido presentar una moción de censura, lo habríamos hecho y no lo hemos hecho. Por si fuera necesario, el PSOE ya busca candidato incluso dentro del propio gobierno. Pues bien, el éxito de la moción de censura en Murcia está en el aire. Las dudas de 4 procuradores de Ciudadanos podrían echar por tierra la maniobra política para tumbar al gobierno del PP. Las miradas están puestas en Isabel Franco, Francisco Álvarez, Valle Miguélez y en Alberto Castillo, los que a priori son menos leales a la línea de Inés Arrimadas. Hemos evaluado y concluimos que el coronavirus ya tiene carácter de pandemia. Hace un año, con esas palabras que acaban de escuchar, la Organización Mundial de la Salud declaraba el coronavirus como pandemia. 365 días después, la vacuna ya es una realidad. Ahora mismo en España contamos con 3 disponibles, la de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Y hoy la Unión Europea ha dado luz verde a una cuarta, la de Janssen. Su principal ventaja es que solo se necesita de una dosis para garantizar la inmunidad. La segunda es su eficacia, ya que alcanza hasta un 85%. Y por último, las dosis no necesitarán de una temperatura excesivamente baja para su conservación. Tan solo harán falta entre unos 2 y 8 grados, por lo que se podría almacenar sin problemas en un frigorífico convencional. Lo que aún no sabemos con certeza es cuándo llegarán las dosis de Janssen a España. Desde Sanidad afirman que las primeras aterrizarán a mediados del próximo mes de abril y que lo harán de forma contundente. Carolina Darias, ministra de Sanidad, ha asegurado que a nuestro país le corresponden unos 5,5 millones de dosis, que irán llegando de forma escalonada. Hoy ha comenzado en Salamanca la vacunación contra la COVID-19 de cerca de 2.000 estudiantes de las titulaciones sanitarias en prácticas. Son alumnos que realizan sus prácticas en centros de salud y hospitales, tanto públicos como privados. Las vacunas continuarán administrándose mañana, desde las 9 y hasta las 9 de la noche, a alumnos de ambas universidades, así como de formación profesional del grado sanitario. Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, las comunidades autónomas van reduciendo su incidencia acumulada, hasta el punto de que solo 2, Ceuta y Melilla, siguen en niveles extremos. En el otro lado, Extremadura, que es la única que ahora mismo ha llegado al color verde, que corresponde al riesgo bajo. Sin embargo, hay comunidades que, pese a su mejora de datos, prefieren mantenerse en un nivel más alto. Es el caso de Castilla y León. La Junta mantiene el riesgo de alerta extremo. Como recomendó Sanidad, ninguna provincia bajará hasta después de Semana Santa. Es que vamos a mantener el nivel de alerta hasta que pase la Semana Santa. Es pronto todavía para ver cómo va a ir la evolución. A nosotros nos preocupa la evolución epidemiológica. Saben ustedes que estamos muy preocupados por la presencia de la cepa británica. Y mientras los casos en Castilla y León siguen bajando, como pueden ver. Hoy se han registrado 220, una leve bajada con respecto al pasado jueves. Han fallecido 5 personas en los hospitales. Hay días donde pues sí, uno está más cansado, más cabreado y no puedes explicar por qué. Psicológicamente sí que es un poco duro, que ya es bastante tiempo y sí que gustaría que esto se terminase. Son los efectos del confinamiento y de las restricciones que están pasando factura en el estado emocional de los jóvenes. Una investigación de la Universidad de Burgos, financiada con fondos FEDER y de la Junta, ha detectado síntomas de mala salud mental en la mitad de los menores de 30 años que han estudiado, el doble que en el resto de la población. La generación del WhatsApp y las redes sociales es al mismo tiempo la que más necesita el contacto físico. Echamos de menos sobre todo la vida social, porque vienes ahí siendo de fiesta, interactuar con gente también. Ni las videollamadas ni los aplausos en el balcón han podido paliar el impacto del confinamiento en el estado emocional y psicológico de los jóvenes de entre 18 y 30 años. Ya en el primer momento del confinamiento, el 51% de los jóvenes presentaban
síntomas de mala salud mental. Para aliviar su malestar, los jóvenes han recurrido al humor o a pensar en el futuro. Planificamos muchas cosas que al final nunca sabes si vas a poder, pero pues habrá que vivir un poco de eso. Pero según los investigadores de la Universidad de Burgos, estas vías de escape no han sido suficientes. El problema de los jóvenes es cuando se disparan, empiezan a buscar formas de poder reaccionar ante esa situación y ninguna de ellas, al fin y al cabo, les lleva a un alivio, ¿no? Y eso es lo que les produce, por lo tanto, esta mayor ansiedad, esta mayor depresión. Los menores de 30 años son quienes más están padeciendo ahora la fatiga pandémica. Veían que su capacidad de control no era la que ellos les hubiese deseado y por lo tanto eso agota. Es una de las secuelas que anticipa la otra pandemia, la de la salud mental, y que hay que prevenir. Y en España ya se dejan atrás los 10.000 contagios diarios. Hoy se suman 6.255 casos y 166 fallecidos. Son los datos de las últimas 24 horas. Pese a estas mejoras, todavía estamos lejos de esto. Vean. En Estados Unidos, las personas totalmente vacunadas pueden reunirse en pequeños grupos con otros vacunados sin necesidad de llevar mascarilla, pero deben seguir usándola, eso sí, fuera de casa. Es una medida que llega desde el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, del grupo de expertos que asesora al gobierno de Joe Biden. ...17 años han pasado de aquel fatídico 11 de marzo de 2004... donde un atentado irrumpía en Madrid... dejando 190 muertos y casi 2.000 heridos. Esta tarde en los jardines del Palacio Real de Madrid... se ha rendido homenaje a todas las víctimas y a sus familiares... con la presencia de los reyes y de los diferentes partidos políticos. Hace 17 años España sufrió el peor atentado de su historia. El terrorismo islamista utilizó los trenes de Atocha para acabar con la vida de casi 200 personas. El 11M ha pasado a la historia. Hoy el rey de España ha presidido ese homenaje a las víctimas. Daniel de la Fuente. Sí, un acto que, como decías, Antonio, ha tenido lugar en los jardines del Palacio Real, al que han acudido numerosas personalidades políticas y también asociaciones de víctimas. Don Felipe ha querido mandar un mensaje de unidad y de rechazo frente al terrorismo, venga de donde venga. Asegura que es importante preservar la memoria, sobre todo para enseñar lo que pasó a las nuevas generaciones, pero también para honrar la memoria de las víctimas. Asegura el rey que los enemigos de la vida y la libertad no pudieron ni podrán tumbar nuestra democracia y nuestra forma de vida. El triunfo de la democracia sobre el terrorismo es el triunfo de la libertad y de la razón. Es el triunfo de las víctimas. Es el triunfo de todos nosotros. El caso de la trama eólica se acerca ya a celebrar su juicio. El juez instructor ha fijado las acusaciones para 17 investigados, entre los que están exaltos cargos de la Junta. Les atribuye 80 millones de euros en mordidas por autorizar la construcción de parques eólicos. La trama de las eólicas ya tiene encausados. 17 investigados se enfrentan a delitos de prevaricación, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho y pertenencia a organización criminal. Entre ellos, Rafael Delgado, viceconsejero y secretario general de Economía entre 2003 y 2011, los hermanos Esgueva o el director general de Energía y Minas en esa época, Manuel Ordóñez. Según el juez, el plan consistía en exigir a los promotores ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto, bajo la amenaza de no obtener la autorización. Después se seleccionaban y favorecían empresas pertenecientes a personas con las que tenían una especial relación, entre ellas Collosa o Biovent. Para lograr su propósito, se aseguraron de ser ellos mismos quienes resolvieran las autorizaciones y no los respectivos jefes de los servicios territoriales. En total, más de 80 millones de euros en mordidas para la concesión y promoción de parques eólicos en la comunidad entre 2000 y 2015. Además, el juzgado abre una pieza separada para investigar a Alberto Esgueva y Germán Martín Giraldo por desviar fondos fuera de España. En el proceso se han investigado cuentas en Suiza y Mónaco. Ahora se dan 30 días para que las partes puedan recurrir y solicitar la apertura de juicio oral. La Audiencia Provincial de Soria ha celebrado un juicio por abuso continuado a un menor. El niño de 5 años recibió estos abusos supuestamente entre 2018 y 2019.
La Fiscalía pide 12 años de prisión, otros 10 años de libertad vigilada, 22 años con una orden de alejamiento y una indemnización de 15.000 euros. Se acusa a un hombre de abuso sexual continuado a un menor, a un niño de 5 años que además era familiar de este hombre que es acusado. Los hechos ocurrieron supuestamente entre los años 2018 y 2019 en un pueblo de la provincia. Un hombre de 81 años ha muerto hoy atropellado por un camión en el centro de Medina del Campo, en Valladolid. El suceso ha ocurrido en el cruce del puente de San Miguel de esta localidad. El peatón fallecía en el lugar del suceso pese a los intentos de reanimarle por parte del personal sanitario. En lo que llevamos de 2021, 2 personas de la comunidad islámica de Soria han fallecido por COVID. La imposibilidad de repatriar los cuerpos y la falta de una parcela en el cementerio municipal ha hecho que tengan que ser enterrados en Burgos. Para la comunidad islámica de Soria, al drama de un fallecimiento de un familiar por coronavirus se suma también el tener que enterrarlo lejos de sus seres queridos. Desde 2015 llevan solicitando al Ayuntamiento de Soria una parcela para habilitarla como cementerio musulmán, pero a día de hoy no hay respuesta. Si aquí tenemos un cementerio y la persona antes de morir tiene esa voluntad de enterrarse aquí, pues tiene que tener esa alternativa. Más que nada porque esa persona vive aquí, trabaja aquí y hace su vida aquí. Hasta ahora optaban por repatriar los restos mortales de sus familias a sus países de origen, pero los positivos por coronavirus no pueden ser repatriados, una circunstancia que ha hecho que tengan que optar por trasladarlos a los cementerios de otras provincias, con todo lo que ello conlleva. Lleva 20 o 25 en Soria viviendo, tiene aquí a sus nietos, a sus hijos, y ahora tener que llevarlo a Burgos a enterrar, pues obviamente que para la familia es es un dolor añadido. Aquí es precisamente en el cementerio de Burgos donde descansan ya los restos mortales de 2 miembros de la comunidad islámica soriana, un cementerio cuyo primer enterramiento islámico data de 1939. El primer musulmán en ser enterrado en la zona habilitada para enterramientos civiles fue un miembro de la antigua Guardia de Franco. No son muchos los castellanos y leoneses que aparecen en la lista Forbes de los más ricos de España, pero sí que hay representación de nuestra comunidad en ese ranking. De hecho, en primer lugar está el creador de Inditex, que aunque siempre se habla de él como gallego, nació en un pueblo de León. Año tras año es el leonés Amancio Ortega quien lidera la lista de los españoles más ricos. Sin embargo, la fortuna del creador de Inditex ha ido menguando de los 72.000 millones de euros del año 2015 a los 57.000 millones del año pasado. Quienes poco a poco han ido ascendiendo en la lista elaborada por Forbes son los hermanos Riveras Mera, vinculados a Burgos por vía paterna. Ambos son accionistas de Gestamp. En 5 años, Francisco ha pasado del puesto 57 al 22 con una fortuna de 1.100 millones de euros, con idéntica cantidad y tan solo una posición por detrás está Juan María. El segoviano Jesús Núñez Velázquez, cuya actividad empresarial está ligada a Madrid, empezó tímidamente en la lista en el puesto 92 hace 6 años. En 2019 escaló posiciones hasta alcanzar el 76, pero en 2020 desapareció del ranking de los más ricos. A él se unió por primera vez en 2018 el burgalés José Antolín Toledano, del Grupo Antolín. Lo hizo en el puesto 47. 2 años después descendió hasta el 73 con 300 millones de euros. En el ecuador de la lista apareció por primera vez el salmantino del Grupo Globalia, Juan José Hidalgo, que la abandonó en 2019. Los más adinerados de nuestro país han hecho fortuna en sectores como la construcción, el agroalimentario o las inversiones. Nada que ver con las profesiones a las que se dedican los más ricos del mundo: comercio electrónico y nuevas tecnologías. Este que ven es el nuevo logo de Renault, que no se cambiaba desde 1992, más allá de algunos retoques. El prototipo del nuevo Renault 5 eléctrico ha sido el primer modelo en mostrarlo. En 2024 toda la gama contará con él, casi un siglo después de que Renault adoptara el símbolo del rombo en 1925. Aluvión de bajas para el Mobile World Congress de Barcelona, cuya celebración este año se ha retrasado hasta junio por la pandemia. Y el año pasado, recuerden, no se celebró. Hoy han sido Facebook y Oracle quienes han anunciado que no acudirán presencialmente al Congreso, aunque lo podrían hacer en modo virtual. Se suman así a las renuncias de Ericsson, Nokia y Sony.
Y en Cataluña siguen las negociaciones para formar gobierno y para decidir quién presidirá el Parlamento. La presidenta será Laura Borràs. Es la candidata que Puigdemont habría impuesto a Esquerra Republicana para apoyar la investidura. Los republicanos estaban intentando que fuese la CUP quien presidiera la Cámara. Laura Borràs está imputada por corrupción y podría acabar inhabilitada por el Tribunal Supremo. Las salas de música en vivo continúan cerradas. No son considerados espacios culturales, sino de ocio. Por ello, desde la asociación, casi una veintena de salas piden a la Junta un cambio en las licencias para poder abrir de nuevo sus puertas. Alba Villalba. Las salas de música en vivo de la comunidad se sienten castigadas por la Junta de Castilla y León. Estos establecimientos tienen licencia de ocio y no de cultura, por ello no pueden abrir todavía sus puertas. Desde la asociación insisten y piden a la Junta que se modifiquen esas licencias para poder volver a retomar su actividad, como lo han hecho ya cines, teatros y museos. Aseguran que ya han emprendido planteamientos legales. Que nos esté castigando, aun cuando ya se nos ha reconocido en estas reuniones que somos cultura, que no veamos ningún cambio real que nos permita trabajar, sino parece que está ahí como que se hubieran olvidado de nosotros. A través de nuestros asesores legales hemos hecho planteamientos legales que nos facilitarían, que nos posibilitarían el poder trabajar, pero hasta ahora no han tenido a bien aplicar ninguna de las modificaciones legales. El sistema inmunitario se compone de una red de células, tejidos y órganos. Ella podría ser una de esas células si, además de llevar una vida activa y dormir bien, siguiéramos una dieta equilibrada que aportara vitaminas y minerales. ¿Lo habéis entendido ahora? Uy, vitaminas y minerales. Leche Pascual Salud ayuda a tu sistema inmunitario. De la leche nos encargamos nosotros. Del resto nadie lo hará mejor que tú. Pero si es leche. Claro, papá. Hace 10 años un fuerte terremoto sacudió el noreste de Japón. El seísmo provocó un tsunami que arrasó barrios enteros en la ciudad de Sendai y desencadenó una crisis nuclear. 4 de los 6 reactores de la central de Fukushima se vieron afectados. Más de 18.000 personas fallecieron y medio millón tuvieron que ser evacuadas. Una década después, quienes vivieron ese terremoto no olvidan lo ocurrido. Nos lo han contado los castellanos y leoneses que vivían en Tokio en marzo de 2011. La segoviana Patricia de Miguel vivía en Tokio en 2011. Allí le sorprendió el gran terremoto de Tohoku en un 11º piso. Normalmente los terremotos ocurren todos los días en Japón. A veces con el tracatá del tren, cuando vas en el metro, en el tren, no te enteras. No era como de costumbre, fueron como 3 o 4 minutos eternos. El salmantino Enrique Álvarez llevaba entonces un año residiendo en Tokio. Él lo vivió desde un piso 22. Yo había vivido ya varios terremotos en Japón, pero claro, como ese nunca. Se empezó a mover todo de una manera impresionante, de lado a lado, y yo recuerdo que era interminable. Acababan de sufrir el 4º terremoto más potente de los últimos 500 años en el mundo. Un seísmo de 9 grados Richter al que siguieron réplicas de más de 7. Me di cuenta de lo que era aquello, ¿no? Porque el edificio se movía como si fuera una caña de bambú. Fueron testigos directos del gran terremoto, aunque lo peor ocurría a 200 kilómetros de allí. Patricia de Miguel vio el maremoto de Fukushima en las pantallas a pie de calle de la zona comercial en la que estaba el 11 de marzo de 2011. Personas que estaban encima de un puente como mirando a la marea que venía y al segundo siguiente ya no estaban. El terremoto y el tsunami dejaron más de 18.000 muertos ese día y provocaron el desastre de la central nuclear de Fukushima. Nosotros nos vamos, hoy no se pierdan a las 11:15 de la noche en las 7, el especial La Revuelta de los Móviles con Manuel Campo Vidal, un recorrido por los acontecimientos que tuvieron lugar entre los atentados del 11M y las elecciones del día 14 en el año 2004. Tengan una feliz noche. Adiós.